Buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Es una alegría poder estar una vez más aquí con ustedes. Y el día de hoy pues vamos a terminar con este pequeño estudio que habíamos iniciado, donde recordarán que la primera parte que hablamos de Romanos, hablamos acerca del viejo hombre, de que cuando nosotros nacemos con un pecado. Pero bueno, después pudimos observar de que gracias a lo que el Señor Jesús hizo en esa cruz, pues nos dio la oportunidad de poder matar a ese viejo hombre y ser hechos nuevos. Bueno, entonces ya teniendo esto, hablamos acerca de la santidad y el último miércoles hablamos de mantenernos, el de ser fieles y estar en esa cruz. Hoy vamos a terminar con el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, donde como tema le tenemos alabado sea Dios por su perfecto plan y salvación. Bueno, nosotros vamos a observar ahorita algunos versículos donde podremos hablar un poco acerca de esto que estamos hablando. Pero antes de iniciar vamos a darle gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder llegar hasta esta hora, de ser ya un día miércoles y poder darle gracias a Él. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Señor porque tú nos has dado la oportunidad de poder estar un día más, Padre Santo, culminar un día más. Ya son las 8 de la noche, Padre bendito, en lo cual Padre Santo nosotros te pedimos Señor por la vida de cada uno de los hermanos que está viendo esta transmisión y que la verá más adelante, Padre Santo. Yo te pido Padre bendito por cada uno de ellos, porque todo cansancio, toda fatiga Señor, todo lo que ellos tengan en este momento, Padre Santo, tú puedas liberarles, Padre Santo, y ellos puedan sentir la paz dentro de ti, Padre bendito. Te pido, Padre bendito, por cada uno de los hermanos que también está pasando algún momento de salud, Señor, cual necesitan, Padre Santo, sentir tu mano poderosa, Padre bendito. Yo te pido por cada uno de ellos que tú les ayudes, Padre bendito. Y te pido, Padre bendito, por esta palabra, que sea, Padre Santo, dirigida por mis labios, pero sea, Padre bendito, hecha por ti, Señor, que podamos aprender todos un poco más de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, como les decía, vamos a hablar acerca de, como el tema que le he puesto es, alabado sea Dios por su perfecto plan y salvación. Bueno, vamos a leer en Romanos capítulo 9, del versículo 1 al 5, que fue en la última parte que nos quedamos en el miércoles pasado. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. Es verdad que estoy muy triste y que en mi corazón siento un dolor que no me deja. Sufro por los judíos que son mi pueblo. Quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Ellos son el pueblo de Dios que Dios ha elegido. A ellos Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pacto con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. Ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Mesías como hombre pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea Dios por siempre. Amén. Amén. Aquí pues podemos ver cómo Pablo escribe, como decíamos en la última ocasión, cómo Pablo llega a expresar desde, yo digo, muy dentro de su corazón, expresar unas palabras donde dice, yo pudiera, si el que yo me bajara de la cruz, decíamos, yo supiera que con eso los demás podrían subir, yo lo haría. Y dice, si yo caigo en el versículo, si yo cayendo, dice, yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo si eso los ayudara a estar cerca de Cristo. Bueno, como cristianos yo sé que nosotros, como decíamos la última ocasión, nosotros debemos de sentir tristeza y dolor por todas aquellas personas que están alejadas del Señor, por todas aquellas personas que no han conocido al Señor.
Y en muchas ocasiones, tal vez a veces a nosotros ya se nos ha vuelto como una rutina y podemos ver a personas que tal vez están mal, que están lejos del Señor y ya para nosotros se ha vuelto algo común y no sentimos, dejamos de sentir eso que el Señor ha querido que también nosotros sintamos, así como Él lo sintió. Él vino a esta tierra por amor a todos nosotros. Yo me imagino que el Señor antes de descender a la tierra o antes de empezar con el plan perfecto que tiene Dios, yo me imagino que el Señor estaba triste al ver a toda la humanidad perdida, al ver cómo personas cometían errores y no buscaban de manera correcta al Señor, o algunos que ni creían en el Señor. Sin embargo, pues Él bajó y por amor a nosotros, ustedes saben la historia, Él murió por nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros haremos por las personas que no conocen del Señor? ¿Realmente nos sentimos tristes? Aquí Pablo nos deja un claro ejemplo donde él dice, donde él se siente triste, está como preocupado por las personas de su pueblo que no estaban creyendo en el Señor. Entonces, en esto nosotros podemos ver que deberíamos de sentir tristeza y dolor por aquellas personas que han rechazado a Dios, por aquellas personas que no han reconocido al Señor. Y en muchas ocasiones cuando nosotros miramos a alguna persona que tal vez falló o que tal vez cayó de la gracia, como decimos, y que tal vez en un momento él era un fiel sirviente de la iglesia, fiel sirviente de Dios, pero de un momento al otro cayó y rechazó al Señor, nosotros decimos, bueno, se lo merece, y es que porque hizo esto, y empezamos, en lugar de sentir una tristeza y de ver de qué manera traerlo nuevamente a los pies del Señor, empezamos como que a alejarlo. Y aquí es donde el Señor nos demuestra que nosotros deberíamos de buscarlos, deberíamos de acercarnos hacia estas personas. Dios nos enseñó, Él teniendo compasión por los pecadores. Tanto ejemplo que nosotros podemos ver cuando Cristo vino a esta tierra, de cómo Él se juntaba con los pecadores y cómo así lo criticaban los demás. Pero Él no solamente era juntarse y estar con ellos para convivir, sino que Él era para enseñarles, para guiarles, para demostrarles que realmente existía un Dios. Vamos a leer en el versículo 14 al 16. Vamos a leer 14 al 16. Dice: ¿y por eso vamos a decir que Dios es injusto? Claro que no, porque Dios le dijo a Moisés: yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. El Señor, Él vino por todos nosotros. Sin embargo, nosotros no tenemos como que una claridad de saber, como decíamos la última vez, de que si yo cumplo un listado que hubieran de reglas, que por eso yo ya me gané la entrada al cielo. Y no es por esto que nosotros digamos, no, entonces el Señor no es justo. El Señor es justo, el Señor es la justicia viva. Sin embargo, el Señor tiene gracia, el Señor por gracia nos ha salvado a cada uno de nosotros. ¿Quién de los que estamos en este lugar, de los que están viendo, cree que se merece la salvación? Pero realmente decir, yo me merezco la salvación. Si nosotros nos ponemos a pensar, recordaremos que estamos en un lugar por la gracia del Señor. No estamos aquí por justicia, por una justicia terrenal o porque cumplimos las leyes, cumplimos las reglas. No, estamos por la infinita gracia del Señor. Y aquí el Señor nos enseña cómo en el versículo, les dije 14 al 16, dice, lo vuelvo a leer: ¿y por eso vamos a decir que Dios es injusto? Claro que no, porque Dios le dijo a Moisés: yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo, más bien depende de que Dios le tenga compasión. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les tenga compasión? Amén.
El Señor nos enseña que Él tendrá compasión de todos aquellos, bueno, de quien le busque realmente, y Él sabrá a quién elegir. Pero de nuestra parte también nosotros deberíamos de tener compasión por todos aquellos que están alejados de Dios, para que todos podamos tener una oportunidad de poder ser salvos por el Señor. Vamos a leer en el versículo 30 al 32 y dice: ¿qué más les puedo decir? Que aunque la gente de otros pueblos no estaba haciendo nada para que Dios los aceptara, Él los aceptó porque confiaron en Él. En cambio, los israelitas fueron rechazados porque trataban de cumplir la ley para que Dios los aceptara. ¿Y por qué no fueron aceptados? Porque querían que Dios los aceptara por lo que hacían y no por confiar solo en Él. Por eso Cristo fue para ellos como una piedra en la que tropezaron. Y dice en el último versículo: en la Biblia Dios dijo: yo pongo en Jerusalén una roca con la cual muchos tropezarán y caerán, pero Dios no defraudará a los que confían en Él. Wow. Vemos cómo el pueblo de Dios, entonces, al rechazar a Cristo, al querer buscar esa salvación por sus propios medios, en lugar de encontrarla, se alejaron de ella. Y muchas veces aquí hay un tema que yo sé que es un tema que a veces trae mucha controversia, que en ocasiones nosotros llegamos a querer buscar la santidad, y eso no es nada malo. Sin embargo, nos empezamos a meter a querer buscar la santidad de una manera muy religiosa, si lo queremos ver de esa manera. En lo cual, en lugar de alcanzar realmente la presencia del Señor, empezamos a alcanzar los deseos carnales o deseos humanos que nosotros tenemos en esta tierra. Y entonces nos empezamos a preguntar, entonces, ¿qué tengo que hacer? En ocasiones, como todos lo hemos visto a personas que por ser muy cuadradas terminan alejándose del Señor, y en ocasiones personas que no han sido tan cuadradas terminan acercándose más al Señor. Y nosotros nos entra, bueno, en mi caso a mí me llega a entrar una pregunta hacia Dios, y en estos versículos Él me lo aclara diciéndome que realmente nosotros no vamos a alcanzar al Señor porque cumplimos un listado. Que realmente nosotros no vamos a alcanzar al Señor porque llené ¿cómo se le diría esa palabra? Llené lo que las personas querían ver. Sino que nosotros alcanzaremos al Señor por gracia de Dios. Y muchas veces nosotros como humanos y como cristianos lo primero que empezamos a hacer es empezar a ver a los demás y empezar a ver si realmente van a llegar al cielo o no van a llegar al cielo. Yo no sé cuántos de alguna vez se han hecho alguna pregunta o se han puesto en la cabeza: no, el directo al infierno. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? Por mucho que sea una persona un gran delincuente, por mucho que sea una persona que le haya hecho un gran mal a la familia, a nuestra propia familia, por mucho que sea una persona que legalmente para el mundo, nosotros no tenemos el derecho de poder juzgar, de decir. Y muchas veces dentro de la misma iglesia, aún así, nosotros seguimos criticando. Y muchas veces dentro de nosotros mismos nos seguimos en ocasiones criticando. Sin embargo, recordemos que al final la salvación va a ser por gracia del Señor. ¿Se dieron cuenta cómo decía en estos versículos que su pueblo, por querer buscar la justicia, al final se alejó de la justicia? Sin embargo, los gentiles que no estaban buscando eso, sino que realmente estaban confiando en el Señor, reconociendo primeramente sus errores, reconociendo todo lo malo que ellos eran, solamente así alcanzaban al Señor. Y en ocasiones nosotros nos volvemos
del pueblo ya elegido del Señor y empezamos a ser como ese pueblo que queremos ser de una manera muy cuadrada, donde en lugar de buscar realmente a Dios, nos empezamos a alejar. Como yo les digo, les dije también hace un momento, con esto yo no quiero decir que no es necesario buscar la santidad. Hay que buscar la santidad, pero recordar que estamos aquí por la gracia de Dios. Lo podemos ver también en el capítulo 10, versículo 3. Vamos a leer el capítulo 10, versículo 3. Dice: ¿no comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes? Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Y también dice en el capítulo 11, versículos 6 y 7. Dice: pero Dios los eligió porque Él es bueno y no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo. Esto solo puede suceder así porque Dios es bueno de verdad. Realmente solo el pequeño grupo elegido por Dios logró encontrar lo que todos los demás buscaban, y es que los demás eran muy tercos. Wow. La palabra de Dios ahí sí que es muy clara para nosotros. Podemos seguir y podemos tal vez encontrar algunos otros versículos donde nos vuelva a decir de la misma manera. Al final, nuestra salvación no es por lo que nosotros hagamos. No es porque Tomás, me voy a poner como ejemplo, no es porque Tomás ha trabajado con los niños en la iglesia, no es porque Tomás ha trabajado con los jóvenes, no es porque Tomás estaba ayudando, no es porque Tomás está predicando, no es por eso que voy a ser salvo. Voy a ser salvo por gracia de Dios. Y Él será el que decidirá, porque Él sabe realmente lo que hay dentro de mi corazón. Y porque Él sabrá si yo realmente merezco esa salvación. Dice, más bien, la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios los resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios. Y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es llegar a los que traen buenas noticias. Es ver llegar a los que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos han aceptado estas buenas noticias. Como dijo el profeta Isaías, Señor, nadie ha creído a nuestro mensaje. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Bueno, creer es cuestión también de oír. Pues nos podemos dar cuenta de esta parte donde dice, pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si no saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como decíamos al inicio, nosotros deberíamos de tener tristeza por las personas que están alejadas del Señor. Nosotros deberíamos de orar por todos aquellos que aún no son salvos. Pero también no solamente es la oración, sino que también entra el momento de nosotros debemos de hablarles a esas personas para que ellos por lo menos escuchen. Como decíamos, creer es también oír.
¿Cómo va a creer alguien de algo si nunca ha oído de eso? Yo recuerdo que, bueno, en ocasiones, a mí me gusta el deporte. Y en ocasiones he escuchado sobre otros deportes y realmente en la primera ocasión que yo escucho yo no creo ni siquiera tal vez en que ese deporte existe. Pero mientras me hablan, mientras yo escucho, entonces yo llego a creer acerca de ese deporte. Llego a creer que realmente existe. Y de la misma manera es Jesucristo. Hay personas que nunca han escuchado del Señor. Hay personas que tal vez nosotros creemos que ya por las redes sociales y todo, ya todos han escuchado, pero realmente hay personas que nunca han escuchado de Jesucristo. Que solamente lo han visto y ya. Pero no han escuchado realmente. Y entonces ahí es donde a nosotros nos toca buscar que ellos escuchen, lograr que ellos escuchen, para que en un momento ellos puedan creer. Los judíos obedecieron, y como nosotros pudimos ver ahí en unos versículos, ellos obedecieron, sin embargo, ellos decidieron desobedecer. Ellos escucharon y sin embargo ellos decidieron desobedecer de una manera voluntaria. Leamos el versículo 18 al 21, dice: pero yo pregunto, ¿será que no han tenido oportunidad de oír el mensaje? Claro que lo han oído, porque la Biblia dice, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. Vuelvo entonces a preguntar, ¿será que los israelitas no se han dado cuenta? Claro que sí se han dado cuenta, pues en primer lugar Dios dijo por medio de Moisés, haré que los israelitas se pongan celosos de un pueblo sin importancia, haré que se enojen con gente de poco entendimiento. Después Isaías se atrevió a recordar algo que Dios había dicho, me encontraron aquellos que no me buscaban, me presenté ante gente que no preguntaba por mí, pero el pueblo de Israel, Dios dijo por medio de Isaías, todo el día le ofrecía ayuda a un pueblo terco y desobediente. Los judíos, ellos habían escuchado, pero ya fue decisión de ellos el realmente obedecer o desobedecer al Señor. Nuestro trabajo no es lograr que ellos obedezcan. Nuestro trabajo no es lograr que ellos sean parte directa de la iglesia. Nuestro trabajo es llevar el mensaje. Nuestro trabajo es decirle a las personas que existe un hombre que murió por todos nosotros. Y ahí ellos entonces entenderán o ellos escucharán y ya será decisión de ellos si ellos deciden creer o no creer. Aparentemente, bueno, como nosotros podemos ver aquí, los judíos al final desobedecieron y fue de una forma voluntaria. Y aparentemente el Señor rechazó a Israel y bueno, ya, entonces como los de Israel no quisieron obedecer, entonces vamos con los gentiles y los gentiles sí escucharán. Pero realmente el Señor, Dios no rechazó a Israel. Vamos a leer en el versículo 1 de Romanos capítulo 11, dice, entonces me pregunto, ¿será que Dios ha rechazado al pueblo que Él mismo eligió? Claro que no, Dios no ha rechazado a los judíos. Dios no los ha rechazado. Hay muchas personas en el mundo que Dios no los ha rechazado. Dios todavía está en busca de ellos. Y aunque ellos lo hayan rechazado, Dios aún no los ha rechazado. Y en ocasiones nosotros nos podemos decir, bueno, pero yo sí acepté al Señor en el momento que el Señor me habló y en la primera que Él me dijo que tenía que acercarme a Él. Y pues por esto también nosotros en ocasiones nos ha pasado que nosotros llegamos a jactarnos, a decir, bueno, yo sí lo acepté, yo sí creí en el Señor, pero no es nuestro deber, como decíamos. Como decíamos, nuestro deber es volver y reconocer lo que Dios hizo en nosotros y ahora nosotros buscar a más personas. Ya por la gracia de Dios nosotros estamos en esa cruz, nosotros estamos en busca de la santidad, nosotros estamos en una lucha constante, pero ahora a nosotros nos toca
compadecernos de las personas que no han sido alcanzadas. Vamos a leer ya en la última parte, vamos a leer en el capítulo 11, versículo 33 al 36. Y dice el Señor, aquí dice: Dios es inmensamente rico, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones, ni de explicar sus hechos, como dice la Biblia. ¿Sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? En realidad, todo fue creado por Dios y todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Alabemos a Dios por siempre. Amén. En ocasiones podemos pensar que lo que el Señor ha hecho o ha estado haciendo no es correcto, y nosotros tal vez, como yo hablaba una vez con un hermano, yo recordaba una plática con mi padre y él me decía: Tomás, lo que tenemos que recordar es que nosotros no podemos ayudar a Dios. Nosotros no le podemos dar un consejo a Dios. Nosotros no podemos hacer algo por Dios para que Él nos dé algo a cambio. Solamente tenemos que confiar en Dios. Y en ocasiones nosotros quisiéramos que las cosas pasaran ya y decimos: no, Señor, pero es que esta forma no está funcionando y tu palabra dice que hay que hacerlo así, pero mejor hagámoslo de esta manera y tal vez ahí sí. No. Nosotros no somos quien, y no hay quien pueda aconsejar a Dios. No hay quien pueda decirle a Dios cómo hacer las cosas. Todo fue hecho por Él y todo es hecho para Él. Es un plan perfecto de parte de Dios. El Señor no ha olvidado a su pueblo. El Señor se fue hacia los gentiles porque su pueblo no deseaba seguirlo buscando. Pero el Señor tiene promesas y tiene planes para su pueblo, y Él regresará por su pueblo. Y Él volverá por ellos. Sin embargo, el Señor también le dio una oportunidad a todos los gentiles. Él nos dio una oportunidad a todos aquellos que estábamos fuera de su pueblo. Y el Señor no se olvidará nunca de ninguna persona, porque Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros. Pero también va a depender si nosotros tomamos la buena decisión. Como decíamos al inicio, alabado sea Dios por su perfecto plan y salvación. El Señor nos dio el privilegio de estar en la salvación, de ser salvos o de estar dentro del camino a la salvación. Pero nosotros no debemos también de ser envidiosos, diríamos así, de solamente ir nosotros en ese camino. Porque hay mucha gente que aún sigue perdiéndose, muchas personas que aún siguen alejándose, y que en lugar de traerlos, los alejamos. Y como decía en la vez anterior, yo les vuelvo a repetir, dentro de las cosas de Cristo no es que vaya a ser algo todo color de rosas. Es difícil, pero también es hermoso, es mayor la hermosura, mayor la gloria que se vive dentro de los caminos del Señor que fuera de los caminos del Señor. Y en ocasiones nosotros mismos llegamos a demostrarle al mundo que dentro del Señor las cosas no son buenas. Nosotros llegamos a expresar con nuestro propio testimonio, a enseñarle al mundo entero de que dentro del Señor es más difícil que estar en el mundo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque el Señor nos llamó para que nosotros podamos ser salvos y enseñarle al mundo que por gracia nosotros fuimos salvos y no por las obras que hacemos. Pero también enseñarle al mundo que el mundo puede también
ser sano. Amén. Bueno, así que culminamos con este tema. Y yo espero que el Señor haya podido hablar a sus vidas como también habló a la mía. El poder, como decíamos al inicio, el recordar que somos pecadores de nacimiento, pero el recordar que Cristo dio su vida por nosotros para poder tener una vida nueva. Y recordar que estamos en una lucha constante en la santidad, en esa cruz, pero que no solamente se queda ahí, sino que ahora a nosotros nos toca trabajar para que otras personas puedan llegar a esta cruz. Y este es el plan perfecto del Señor de la salvación. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos has dado, Padre bendito. Gracias, Padre Santo, porque a pesar de ser pecadores, a pesar de las cosas que cometemos día a día, tú nos has dado, Padre Santo, el privilegio y a través de tu gracia nosotros hemos sido alcanzados, Padre bendito. Solamente te pido, Padre Santo, que tú nos ayudes. Que hay momentos, Padre Santo, que nuestra carne flaquea, que nuestro cuerpo flaquea, nuestro espíritu, Señor, también flaquea, Señor. Yo te pido, Padre bendito, que tú seas quien nos ayudes en esos momentos. Seguimos confiando en ti. Seguimos creyendo que tú eres el único poderoso, Señor. Seguimos creyendo que eres tú el único, Señor, que nos sacará de todo problema. Y seguimos creyendo en tu plan perfecto, Padre bendito. Tú elegiste a un pueblo, Padre Santo, pero también le diste oportunidad a los demás. También nos diste oportunidad para poder ser alcanzados, Señor. Yo te pido, Padre bendito, por todas esas personas que no han podido escuchar tu palabra. Yo te pido por todas esas personas, Padre bendito, que no han podido ser alcanzadas, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que seas tú quien les guardes, que seas tú, Padre Santo, quien les ayude, Señor. Te doy gracias, Padre bendito, por cada uno de ellos. Te pido, Señor, por la vida de cada uno de los jóvenes, Padre Santo, que están perdidos. Por cada uno de ellos que tal vez están metidos en las drogas, en el alcoholismo, Señor, y que no han podido salir de ahí, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú les ayudes, Padre bendito, a poder salir de ese lugar. Y ayúdanos a nosotros a poder llegar hacia estas personas. Ayúdanos para que nosotros podamos, Padre bendito, vencer ese temor. Vencer, Padre Santo, tal vez el miedo, lo que nosotros tengamos para poder acercarnos a ellos, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos que hasta la fecha lo siguen haciendo, Señor. Te doy gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y bueno, les recordamos que están invitados para el servicio de este viernes a las 7:15. Iniciamos en el templo, aquí en Iglesia Misión Maranata. Y el día domingo pues estaremos teniendo nuestro servicio a la 1:15. Y si en caso llegamos a llenar el cupo, pues queremos, como les decíamos el día domingo, queremos ver si iniciamos con un segundo servicio a las 3 de la tarde. Bueno, si desean anotarse pueden comunicarse con mi persona y yo podré estar anotándoles e indicándoles acerca del espacio que tenemos. Que el Señor les bendiga, hermanos, y bueno, seguimos viéndonos en una próxima. Bendiciones.